La última noche que vi a mi abuelo con vida, me dijo que no volviera, que si yo regresaba a ese lugar, algo se iba a quedar conmigo. No me dijo qué, solo me miró a los ojos con una claridad que no le había visto en años y repitió: no vuelvas, Mateo, no vuelvas. Volví al día siguiente. Me llamo Mateo Ríos. Tengo 23 años y durante 8 meses fui la persona que le llevaba de cenar a mi abuelo al trabajo. Él se llamaba Don Aurelio Ríos, 69 años, empleado de limpieza del servicio médico forense ubicado sobre la calle de Niños Héroes, en la colonia Doctores. Turno nocturno. 9 de la noche a 5 de la mañana. Mi abuelo llevaba 11 años haciendo ese trabajo. Lo consiguió después de que mi abuela trascendió y él necesitó algo que llenara las noches, porque las noches vacías, decía, son las que te matan por dentro. Nunca le tuvo miedo al lugar. Me decía que los que estaban ahí adentro ya no podían hacerle daño a nadie, que el peligro siempre viene de los vivos. Yo no discutía eso, pero tampoco terminaba de creerlo. La rutina era simple. 3 veces por semana, alrededor de las 10 de la noche, yo llegaba con una bolsa de comida, tocaba en la entrada lateral que da a la calle de servicio y esperaba que el vigilante me dejara pasar o a que mi abuelo saliera un momento. Comíamos juntos en una banca del patio techado, cerca de la salida de emergencia, donde había una lámpara amarillenta que zumbaba suave. Mi abuelo comía despacio, me preguntaba por la universidad, por mi novia, por cosas normales, y después yo me iba y él regresaba adentro. 8 meses sin que pasara nada, hasta la noche del jueves. Llegué a las 10:15 con los tacos de siempre. El vigilante de esa noche era uno que no había visto antes, un hombre delgado de unos 50 años, con una expresión que no era hostil pero tampoco era amable. Era neutra de una forma que resultaba incómoda, como una cara que no termina de estar habitada. Me pidió identificación, cosa rara. Nunca me la habían pedido. Se la di, la revisó más tiempo de necesario y me dejó pasar sin decir nada más. Mi abuelo no estaba en la banca de siempre. Esperé 5 minutos, 10. Lo llamé al celular y no contestó. Asumí que estaba en algún pasillo adentro sin señal, cosa que pasaba seguido, y me quedé sentado esperando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, al fondo del patio, donde el techo techado termina y empieza el corredor que conecta con el edificio principal. Había un hombre parado, bata blanca, cabello gris bien peinado, de espaldas a mí, mirando hacia la puerta de metal que da al interior. Quieto, completamente quieto. Asumí que era un médico. No era raro que hubiera personal médico a esas horas. Lo que sí era raro era la forma en que estaba parado. No como alguien que espera, no como alguien que descansa. Era la postura de alguien que escucha, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los brazos a los lados, el cuerpo entero orientado hacia esa puerta como si del otro lado estuvieran diciéndole algo que solo él podía oír. Estuve a punto de saludarlo. No sé por qué no lo hice. 4 minutos después apareció mi abuelo por la puerta lateral, con el overol azul y los guantes todavía puestos, disculpándose porque había tenido que limpiar un derrame de líquido hemático en el pasillo central y no había podido salir antes. Le señalé al hombre de la bata blanca. «Pronto, for». Mi abuelo volteó, frunció el ceño, ¿Cuál hombre? Cian. El corredor estaba vacío. No le di importancia. A veces uno ve sombras en lugares con mala iluminación y el cerebro construye figuras donde no las hay. Me lo expliqué así y seguimos cenando y hablamos de otras cosas. Pero esa noche, antes de despedirse, mi abuelo me dijo algo que no era parte de ninguna conversación que hubiéramos tenido. Si alguna vez llegas y yo no salgo a los 10 minutos, no entres a buscarme. Lo miré. ¿Por qué? Tío, ¿por qué nas? Quizá haces tatani, dis tatanaco más. Se quedó callado un momento.
Después dijo que era una regla general del lugar, que no era bueno que personas ajenas entraran sin escolta, que podía haber contaminación, riesgo biológico, esas cosas. Lo dijo con naturalidad, pero no me miró a los ojos mientras lo decía. La siguiente visita fue el lunes. Mi abuelo estaba en la banca puntual, como siempre, y la noche transcurrió normal, pero noté que estaba callado de una forma distinta. Mi abuelo era un hombre de silencios cómodos, de los que no necesitan llenar el espacio con palabras. Este silencio era diferente. Era un silencio ocupado, como el de alguien que tiene algo que no sabe cómo decir. Le pregunté si todo estaba bien. Hay un doctor que viene de noche, me dijo de pronto. No es el turno. Nadie sabe quién lo autorizó. Lleva como 3 semanas apareciendo. Le pregunté si había hablado con su jefe. El jefe dice que no sabe nada, que va a averiguar. Hizo una pausa. Pero ya van 3 semanas y nadie averigua nada. Va, asentí sin saber bien qué decir. ¿Y qué hace?, pregunté. Mi abuelo tardó en responder. Bueno, entra al área de gavetas, se queda dentro un rato, sale, se va. Bajó la voz sin razón aparente, porque estábamos solos. Nunca trae expediente, nunca habla con nadie, solo entra y sale. Esa noche cuando me fui, volteé una vez hacia el corredor del fondo. El hombre de la bata blanca estaba ahí de nuevo, esta vez de frente. Y aunque había suficiente distancia y suficiente penumbra como para que yo no pudiera estar seguro de nada, tuve la impresión clara, rotunda, de que me estaba mirando a mí. Caminé hasta la salida sin correr, pero tampoco despacio. Las cosas cambiaron en la 3ª semana. Mi abuelo empezó a llamarme antes de que yo saliera de casa, no para cancelar, sino para confirmar que iba, 2, 3 veces, como si necesitara asegurarse de que no iba a quedarse solo esa noche. Eso no era propio de él. Mi abuelo era un hombre que no pedía nada a nadie. Una noche me dijo que había encontrado algo en el pasillo de acceso restringido, cerca del área donde se almacenan temporalmente los casos sin identificar. Lo encontró mientras trapeaba, empujado contra el zócalo como si alguien lo hubiera puesto ahí deliberadamente. Era un pequeño bulto de tela oscura, atado con un cordón, con algo adentro que él describió como piedras pequeñas y algo que olía a copal y a tierra mojada. Le pregunté si lo había tocado. Dudó antes de responder, solo para moverlo al basurero. Hubo un silencio entre los dos. ¿Y lo tiraste?, pregunté. Si no me lo conté, lo tiré. Otra pausa. Pero la mañana siguiente estaba en el mismo lugar de antes. Ninguno de los dos dijo nada más esa noche sobre el tema. 2 noches después llamé a mi abuelo a las 11 y no contestó. Esperé 20 minutos. Volví a llamar. Nada. Llamé al número general del CEMEFO y me dijeron que el personal de limpieza estaba laborando normalmente y que no podían comunicarme con empleados individuales durante el turno. Llegué en 20 minutos. El vigilante de esa noche era el mismo hombre delgado de la vez anterior. Me miró llegar como si me esperara. Le dije que buscaba a mi abuelo, que no había podido comunicarme con él. Me dijo que esperara afuera. Le dije que no. Algo en mi voz debió sonarle suficientemente serio porque después de un momento se hizo a un lado. Encontré a mi abuelo en el pasillo central. Estaba de pie, con el trapeador en la mano, mirando hacia el fondo del corredor. La postura exacta que yo le había visto al hombre de la bata blanca. Cabeza ligeramente inclinada, brazos caídos, cuerpo orientado hacia algo que yo no podía ver. Le dije su nombre. No respondió. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Volteó tan despacio que el movimiento me heló. Y cuando me miró, tardó un segundo, solo un segundo, en reconocerme, como si hubiera tenido que regresar de algún lugar. Mateo, dijo, con una calma que no encajaba con nada. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que se le había ido la cabeza, que estaba cansado, que llevaba muchas horas de turno. Me lo dijo con naturalidad, con mi abuelo de siempre en la voz y en los ojos. Pero cuando lo acompañé hacia la salida y pasamos frente a la puerta del área de gavetas,
Mi abuelo aminoró el paso, solo un instante, casi imperceptible, como quien pasa frente a algo que le cuesta trabajo no ver. No lo comenté. Lo acompañé afuera, me aseguré de que estuviera bien y me fui. Esa fue la penúltima vez que lo vi trabajando ahí. La última noche, la del jueves siguiente, fue cuando me dijo que no volviera, que si regresaba algo se iba a quedar conmigo. Lo dijo así, con esa frase exacta, y después me abrazó de una forma que no era de despedida de una noche, sino de algo más largo. Volví al día siguiente porque soy un idiota, o porque quería entender, o porque a los 23 años uno todavía cree que entender las cosas sirve de algo. Mi abuelo no estaba en su turno. Me lo dijeron en la entrada con la indiferencia con que se dice cualquier cosa administrativa, que el señor Aurelio Ríos había solicitado su baja voluntaria esa mañana, que sus cosas habían sido recogidas por un familiar. No había recogido nadie. Él no tenía más familia que yo. Lo llamé. Contestó al tercer intento con una voz tranquila desde su casa. Me dijo que estaba bien, que había decidido retirarse, que ya era tiempo, que 11 años eran suficientes. Le pregunté por el doctor de la bata blanca. Hubo una pausa larga. Ese doctor, dijo finalmente, no era del turno de nadie. Mateo. ¿Mateo? Le pregunté qué significaba eso. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo su voz era la de alguien que elige con mucho cuidado qué parte de una historia decide contar. Hay cosas en ese lugar que llevan mucho tiempo ahí, que se alimentan de la gente que está sola de noche y que no sabe que no debe quedarse quieto mucho tiempo en el mismo lugar. Una pausa. Yo me quedé quieto demasiado tiempo. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Sars? ¿Daba Isais? ¿Ohewa?, pregunté. Ahora sí. Eso fue hace 4 meses. Mi abuelo está en casa, bien, recuperado de algo que ningún médico supo diagnosticar porque él nunca fue con ningún médico. Dice que ya no piensa en el pasillo, que los primeros días sí, que se despertaba sintiendo como si algo le jalara desde adentro de regreso hacia allá, pero que ya pasó. El vigilante delgado sigue trabajando ahí. Lo sé porque un amigo que hace entregas nocturnas en esa zona me lo confirmó sin que yo le dijera por qué preguntaba. El doctor de la bata blanca, hasta donde yo sé, sigue siendo registrado en la bitácora de acceso de las noches, con una firma que nadie ha podido atribuir a ningún médico activo en el sistema. Nadie ha investigado eso formalmente, y el bulto de tela oscura que mi abuelo tiró al basurero, el que apareció de nuevo en el mismo lugar al día siguiente, nunca fue encontrado por el personal de limpieza que entró después de él. Nunca apareció. Pero tampoco fue visto en su lugar original de nuevo. Simplemente dejó de estar en cualquier lugar que alguien pudiera verificar. ¿Tú alguna vez visitaste un lugar donde sentiste que algo que no debía estar ahí te estaba observando? ¿Conociste a alguien que cambió después de pasar demasiado tiempo solo en un lugar donde otros habían trascendido? Cuéntamelo en los comentarios, porque después de todo esto, necesito saber si mi abuelo fue el único en escuchar lo que sea que se escuche en ese pasillo cuando uno se queda demasiado quieto, o si hay otros que también aprendieron a no voltear hacia el fondo. La primera vez que Asmodeo me tocó, pensé que era el cansancio. La segunda vez, pensé que me estaba volviendo loco. La tercera vez, el doctor Vargas estaba presente, y él tampoco supo qué decir. Me llamo Cristóbal Mendoza, 30 años. Durante 7 meses fui personal de limpieza en la morgue del Hospital General de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Turno nocturno. 10 de la noche a 6 de la mañana. No era el trabajo que había planeado. Estudié 2 años de administración antes de que el dinero se terminara y los planes se ajustaran a la realidad. Mi tío conocía al encargado de mantenimiento del hospital y me consiguió la plaza. Me dijo que el turno nocturno pagaba mejor y que la morgue era el área donde menos personal quería trabajar, lo que significaba que era donde más falta hacían. No le pregunté por qué nadie quería trabajar ahí.
Asumí que era lo obvio, que la gente le teme a los que ya trascendieron. Ahora sé que ese no era el problema real. El Hospital General de noche tiene una lógica propia. Los pasillos principales nunca están completamente vacíos, pero tampoco están llenos. Hay un flujo constante y lento de personal, camillas, carros de medicamentos. Los sonidos son los de cualquier hospital, suavizados por la hora. Monitores, pasos, puertas que se abren y cierran. Una normalidad extraña, como una ciudad que no duerme del todo, pero tampoco está del todo despierta. La morgue está en el sótano. Bajas por un elevador de servicio o por una escalera al final del pasillo este, y cuando llegas al último nivel hay un cambio de temperatura que ocurre en cuestión de pasos. No es solo el frío de la refrigeración, es algo más seco, más quieto, como si el aire de ahí abajo llevara años sin moverse y solo se despertara cuando alguien llegaba a perturbarlo. Mi trabajo era simple: pisos, superficies, los pasillos de acceso, los baños del personal. Había áreas restringidas donde yo no entraba: las salas de procedimientos, el cuarto de gavetas, la sala de identificación. Esas las limpiaba el personal interno con protocolo específico. A mí me tocaba todo lo demás. En las primeras semanas no pasó nada. Me acostumbré al frío, al olor a desinfectante con algo debajo que el desinfectante nunca terminaba de cubrir del todo. Me acostumbré a trabajar solo, con audífonos, con mi lista de áreas y mis horarios. El doctor Vargas, médico legista de turno nocturno, era la única persona con quien tenía contacto regular. Un hombre de unos 55 años, metódico, silencioso, que tomaba café solo y leía expedientes en su oficina con la puerta entreabierta. Nunca fue grosero conmigo, tampoco especialmente amable. Era del tipo de personas que han pasado tanto tiempo cerca de la muerte que ya no sienten la necesidad de llenar los espacios con conversación. A veces, cuando yo pasaba frente a su oficina con el carrito de limpieza, él levantaba la vista y asentía. Eso era todo. Me bastaba. La primera vez fue un martes, segundo mes. Estaba trapeando el pasillo de acceso principal, el que conecta el elevador con la sala de espera del personal. Era cerca de la 1 de la mañana. El pasillo tiene tubos fluorescentes en el techo, algunos con esa vibración leve que produce un zumbido apenas perceptible pero constante, como un tono de fondo que no desaparece nunca. Sentí que alguien me miraba. No es una sensación difícil de describir porque todos la hemos tenido. Esa certeza física, sin fuente visible, de que hay algo orientado hacia ti. Levanté la vista del piso y miré hacia el fondo del pasillo, vacío. Vacío. ¿O miré hacia el otro extremo? También vacío. Lo ignoré. Seguí trapeando. 2 minutos después, el cubo de agua que tenía a mi derecha se movió. No cayó, no rodó. Se deslizó lateralmente unos 4 centímetros sobre el piso mojado con una lentitud que no correspondía a ningún impulso físico que yo hubiera generado. Me quedé quieto mirándolo. Me alzé quieto mirándolo. Después lo empujé de regreso a su lugar con el pie. Recogí mis cosas y me fui a limpiar otra área. Me convencí de que el piso tenía una inclinación leve, que el agua del cubo había generado un desequilibrio, que había explicaciones simples para cosas simples. La segunda vez fue 3 semanas después, y fue más difícil de explicar. Estaba limpiando el baño del personal, que queda al fondo de un corredor lateral, sin ventanas, iluminación cenital, espejo largo sobre los lavabos. Mientras limpiaba el espejo, en un momento, vi en el reflejo que detrás de mí había alguien parado en el vano de la puerta. Volteé de inmediato. No había nadie. Volví al espejo. El reflejo mostraba la puerta vacía. Pero en el espejo, en la esquina inferior derecha, había algo que no debería haber estado ahí. Una huella, una marca, no de mano humana. La forma no era correcta para eso. Era más larga, con más puntos de presión de los que 5 dedos producirían, como si alguien o algo hubiera apoyado la mano en el espejo desde adentro.
Estaba en el lado del reflejo. Cuando limpié el espejo por el lado físico, donde yo estaba, la marca desapareció del reflejo también. Esa noche, antes de salir, pasé frente a la oficina del doctor Vargas. Él levantó la vista como siempre. No sé por qué me detuve. Le conté lo del espejo. Lo conté como quien cuenta algo que sabe que suena ridículo pero que no puede guardarse. El doctor me escuchó sin interrumpirme, con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados frente a la boca. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Si una es nada se... ¿Sintió algo antes de ver la marca?, preguntó. Le dije que sí, que había sentido frío. No el frío del área, sino un frío localizado, como si alguien hubiera abierto una ventana justo detrás de mí aunque no había ninguna ventana. El doctor asintió despacio. Cuéntame si vuelve a pasar algo, dijo, y volvió a sus expedientes. No me dijo que estaba imaginando cosas. Eso me preocupó más que si lo hubiera dicho. El tercer evento fue el que cambió todo. Cuarto mes, un jueves, cerca de las 2:30 de la mañana, el horario más quieto del turno. Estaba en el pasillo que corre paralelo a la sala de gavetas. Ese pasillo tiene una puerta de metal al final, siempre cerrada con llave, que da directamente al cuarto de refrigeración principal. Yo nunca tenía razón de acercarme a esa puerta. Esa noche estaba limpiando el tramo de piso más alejado cuando la puerta se abrió. No se desbloqueó. No se empujó desde adentro. Se abrió con la suavidad de algo que cede, como cuando una presión que estaba contenida encuentra salida. El frío que salió de ahí no era temperatura. Era otra cosa. Era peso. Me quedé donde estaba, con el trapeador en la mano, mirando esa puerta abierta y la oscuridad detrás de ella porque las luces del cuarto de refrigeración estaban apagadas. Y entonces sentí que algo me jalaba. No con manos, no con contacto físico. Era un jalón desde adentro del pecho, como cuando uno tiene vértigo pero invertido, no hacia abajo sino hacia adelante, hacia la puerta. Mis pies dieron un paso sin que yo tomara la decisión de darlo. Escuché mi nombre. No con voz, con algo que no era voz pero que llegó como si lo fuera, desde adentro de ese cuarto oscuro, con una claridad que no admitía duda. Cristóbal, di otro paso. El tercer paso no llegué a darlo porque alguien me agarró del brazo desde atrás. Era el doctor Vargas. No sé cómo llegó ahí, no lo escuché venir. Estaba parado junto a mí con la mano firme en mi antebrazo, mirando hacia la puerta abierta, y su expresión era la de alguien que reconoce algo que ya esperaba ver. No voltee hacia adentro, me dijo. Mire hacia acá. Hizo que me orientara hacia el otro extremo del pasillo mientras él, con un movimiento que parecía ensayado, alcanzó la puerta y la cerró. El jalón en mi pecho desapareció en el momento en que el metal hizo contacto con el marco. Nos quedamos en silencio los dos. Finalmente el doctor dijo, sin emoción, «Venga a mi oficina». Lo que me contó en los siguientes 20 minutos lo he procesado durante meses y todavía no sé en qué porcentaje creerlo. El doctor Vargas llevaba 9 años trabajando en esa morgue. En ese tiempo había visto 3 empleados de limpieza renunciar sin dar explicaciones claras, 2 de los cuales habían presentado posteriormente cuadros de ansiedad severa que los médicos que los atendieron no supieron vincular a ninguna causa orgánica. Había documentado, de forma privada y nunca en expedientes oficiales, 11 eventos anómalos en el área de refrigeración y pasillos adyacentes. Eventos que iban desde objetos desplazados sin causa verificable hasta lo que él describió, con la voz plana de quien ha decidido no dramatizar lo que no puede explicar, como presencias registradas en la periferia de visión que no correspondían a ningún miembro del personal. Había investigado por su cuenta, no con misticismo, sino con la metodología de alguien acostumbrado a buscar causas. Y lo que encontró, en textos de historia religiosa comparada que no eran su área pero que leyó con la misma atención con que leía patologías, apuntaba hacia algo consistente.
El edificio donde está actualmente esa ala del Hospital General fue construido sobre los restos de una estructura previa que en el siglo XIX había funcionado como un lugar de depósito de personas fallecidas durante epidemias, personas que en muchos casos no tuvieron rito, no tuvieron nombre registrado, no tuvieron nadie que las reclamara. Ese tipo de acumulación, me explicó el doctor con una calma que resultaba más inquietante que cualquier tono dramático, es exactamente el tipo de condición que ciertos textos de tradición muy antigua describen como propicia para la manifestación de Asmodeo, no el demonio de las películas, sino la entidad que los textos originales del libro de Tobías y del Talmud describen como aquel que se alimenta de la soledad de los que quedaron sin ser reclamados, que usa esa energía acumulada para extenderse hacia los vivos que se encuentran solos en espacios donde la frontera entre lo que fue y lo que es se ha vuelto permeable con el tiempo. Le pregunté por qué no había reportado nada. Me miró. ¿A quién le reportó esto, Cristóbal? No tuve respuesta. Lo que puedo hacer, dijo, es decirle lo que aprendí a hacer yo para no ser alcanzado. Hizo una pausa. Nunca me quedo quieto más de 2 minutos en el mismo punto. No importa lo que esté haciendo, me muevo. El movimiento constante interrumpe la atención de algo que necesita un blanco estático para orientarse. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Tardó en responder, porque quería ver si usted lo percibía o si era sensibilidad mía. Una pausa. Ya sé la respuesta. Renuncié 2 semanas después. No porque me obligaran, sino porque una noche, mientras caminaba por el pasillo lateral, escuché de nuevo mi nombre desde el cuarto de refrigeración, y esa vez el jalón en el pecho duró más que antes, y yo tuve que sentarme en el suelo y repetir en voz alta el nombre de mi madre, de mi hermana, de mi perro, cualquier cosa que me anclara a algo concreto y presente, hasta que pasó. Esa noche le dije al doctor Vargas que era mi última semana. Asintió como si lo esperara. Fue más tiempo del que aguantó la mayoría, dijo. El doctor Vargas sigue trabajando ahí. Lo sé porque hace un mes le mandé un mensaje preguntando cómo estaba. Me respondió en 3 palabras. Igual que siempre. No sé si eso es tranquilizador o lo contrario. Lo que sí sé es que desde que dejé ese trabajo tengo una costumbre que no tenía antes. Nunca me quedo quieto demasiado tiempo en ningún espacio cerrado. Me muevo. Siempre me muevo. No puedo explicar del todo por qué. Solo sé que cuando me quedo quieto más de lo necesario, hay un momento, breve, casi imperceptible, en que siento algo orientándose hacia mí desde algún lugar que no está en ningún mapa, y aprendí que lo mejor es no darle tiempo de encontrar su blanco. ¿Tú alguna vez sentiste en un lugar cerrado que algo te observaba sin que hubiera nadie visible? ¿Alguna vez escuchaste tu nombre en un lugar donde estabas completamente solo? Cuéntamelo en los comentarios, porque hay cosas que no desaparecen cuando uno deja de trabajar cerca de ellas. Solo aprenden a esperar. La última imagen que tengo del doctor Herrera es él parado en el centro de la sala de procedimientos, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, sonriendo hacia el techo, no hacia mí, no hacia ningún punto concreto, hacia arriba, como si estuviera recibiendo algo que caía desde algún lugar que yo no podía ver. Esa imagen me ha abandonado en 9 meses. Me llamo Rodrigo Peñalosa, 44 años, médico legista adscrito al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, sede doctores, desde hace 12 años. Turno nocturno por elección propia, no por necesidad. Elegí el turno nocturno porque de día hay demasiado ruido humano, y en este trabajo el ruido humano interfiere con la concentración que se requiere. De noche el CEMEFO es otro lugar, más honesto en cierto modo, sin visitas, sin prensa, sin la administración encima, solo el trabajo y el silencio necesario para hacerlo bien. Mi compañero de turno desde hacía 2 años era el doctor Armando Herrera, 40 años,
médico legista con especialidad en traumatología forense, meticuloso, técnico, del tipo que documenta todo 2 veces y nunca firma un dictamen si le queda cualquier duda por resolver. Lo respetaba profesionalmente y con el tiempo lo que se construye entre dos personas que comparten turno nocturno en un lugar así se volvió algo cercano a la amistad, aunque ninguno de los dos lo habría llamado así en voz alta. Éramos dos hombres de ciencia trabajando en un lugar donde la ciencia tiene la última palabra, o eso creíamos. El CEMEFO de doctores de noche tiene una quietud que no encuentro en ningún otro lugar de la ciudad. Bajas por el elevador de servicio y el cambio es inmediato. La temperatura desciende. El sonido de la ciudad desaparece como si alguien hubiera cerrado una compuerta. Lo que queda es el zumbido de los sistemas de refrigeración, el eco leve de tus propios pasos y una luz blanca y pareja que no proyecta sombras duras sino una claridad uniforme que paradójicamente resulta más fría que la oscuridad. Llevaba 12 años bajando ahí y nunca me había generado incomodidad. Era mi entorno de trabajo. Lo conocía como conozco mi propio departamento. Eso cambió un miércoles de marzo. Esa noche habían ingresado 3 casos nuevos, todos sin identificar, provenientes de la delegación Iztapalapa. Herrera y yo dividimos el trabajo como siempre. Él tomó los 2 primeros, yo el tercero. Trabajamos en paralelo en salas contiguas, con la puerta intermedia entreabierta, cruzando información cuando era necesario. Alrededor de la 1 de la mañana, Herrera abrió la puerta entre las salas y me dijo que necesitaba mostrarme algo. No era el caso que estaba procesando, era algo que había encontrado en la sala. La sala 2 del CEMEFO es idéntica a todas las demás. Superficies de acero inoxidable, iluminación cenital, una mesa central con drenaje, instrumentos en charolas ordenadas por protocolo. Cada noche, antes de empezar, el personal hace una revisión del área para confirmar que está en condiciones de trabajo. Herrera había hecho esa revisión, como siempre, todo en orden. Pero en algún momento entre el inicio de su turno y la 1 de la mañana, apareció algo que no debería haber estado ahí. Estaba debajo de la mesa central, empujado contra la pata trasera izquierda, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado para que no fuera visible a primera vista. Herrera lo encontró por accidente, cuando se le cayó un instrumento y al agacharse a recogerlo lo vio. Era un bulto pequeño, del tamaño aproximado de un puño cerrado, envuelto en tela de yute oscura, atado con 3 cordones de colores distintos, negro, rojo y morado, atado con nudos que no eran decorativos. Eran nudos con una geometría específica, repetida e intencional. Del bulto salía un olor que Herrera describió primero como tierra mojada. Cuando yo me acerqué lo percibí diferente. Era tierra mojada y algo más. Algo orgánico que no era putrefacción, que no era ninguno de los olores que uno aprende a identificar en este trabajo. Era más antiguo que todo eso, más denso. Lo miramos los dos sin tocarlo durante casi un minuto. ¿Quién pudo haber puesto esto aquí?, preguntó Herrera. Siempre se me dice Yerene. No burde sagrera. Falpon se necise. Le dije que no sabía. Le dije que era un fetiche. No usé esa palabra como opinión, sino como descripción técnica. Había visto cosas similares en contextos periciales, siempre relacionados con prácticas de brujería tradicional mexicana. Objetos construidos con intención específica, cargados con materiales que dentro de esa tradición tienen significado preciso. Pelo, hueso molido, resinas, tierra de cementerio. El propósito varía: protección, daño, atadura, invocación. Este tenía una configuración que yo no había visto antes. Los 3 colores de los cordones, combinados de esa forma específica, correspondían en algunas tradiciones del centro del país a una ofrenda de apertura, no de protección, no de daño directo, de apertura de un umbral. Herrera me escuchó con la expresión de alguien que procesa información sin comprometerse todavía con ninguna conclusión. Lo reportamos y lo mandamos al área de evidencias, dijo. Estuve de acuerdo. Chiarante antecesio. Chiarante antecesio. Y cuando innesas,
Estuve de acuerdo. Lo que ninguno de los dos hizo fue tocarlo esa noche. Tomamos fotos, llenamos el reporte de hallazgo inusual y llamamos al vigilante para que sellara el área hasta que se procesara el levantamiento correcto. Eso fue lo correcto, lo protocolar. El problema es que yo sí lo toqué. No esa noche, sino 3 días después, cuando el reporte se había perdido en algún escritorio de la administración y el objeto seguía en el área porque nadie había venido a levantarlo y yo, con la lógica de quien lleva 12 años, resolviendo los problemas que la burocracia deja sin resolver, lo recogí con guante y lo puse en una bolsa de evidencias que metí en el cajón de mi escritorio para entregarlo personalmente. Lo tuve en ese cajón 2 noches. La primera noche no pasó nada que pudiera identificar como normal. Trabajé con normalidad. Herrera y yo procesamos los casos. Nos fuimos a la hora habitual. La segunda noche, Herrera llegó distinto. No en algo grande, en algo que solo alguien que conoce bien a una persona puede identificar. Llegó puntual, se puso la bata, revisó el área, todo igual, pero cuando le hablé para coordinar los casos el turno, tardó en responderme. No porque estuviera distraído, sino porque parecía estar atendiendo algo más antes de atenderme a mí. ¿Todo bien?, le pregunté. Me miró. Sonrió de una forma que era su sonrisa, pero con algo ligeramente desajustado en la velocidad. Demasiado tranquila para la situación. Perfectamente, dijo. Cada vez que ves esa palabra. Perfectamente. Herrera nunca usaba esa palabra. Era un hombre de bien. Gracias. Todo en orden. No perfectamente. Lo guardé. Seguimos trabajando. A las 2 de la mañana fui a buscar un expediente a mi oficina y encontré el cajón donde había guardado la bolsa de evidencias entreabierto. Lo cerré sin pensar. Busqué el expediente. Regresé a la sala. A las 3:30 noté que Herrera no estaba en su sala. No era raro que se moviera al área de archivos, al baño, a la pequeña cocineta donde estaba el café. Lo que era raro era que hubieran pasado 20 minutos sin que regresara o avisara algo. Lo fui a buscar. Lo encontré en el pasillo que conecta las salas de procedimientos con el corredor de gavetas. Estaba parado en el centro del pasillo, completamente quieto, con la bata puesta y los guantes todavía en las manos. La postura que describí al principio, brazos ligeramente separados del cuerpo, cabeza levantada, mirada hacia el techo y sonriendo. Me detuve a 4 metros de él. Herrera no respondió de inmediato. Cuando bajó la cabeza y me miró, el movimiento fue demasiado fluido, no como alguien que vuelve en sí, como alguien que decide voltear porque eligió hacerlo. Ya casi termino, dijo. Mero. Le pregunté qué estaba terminando. Me miró un momento más sin responder y luego caminó de regreso a su sala como si nada hubiera pasado. Fui directo a mi oficina. Abrí el cajón. La bolsa de evidencias estaba ahí, pero el nudo que yo había hecho para sellarla estaba diferente. No abierto. Diferente. Rehecho con los mismos nudos que tenía el fetiche originalmente. Me quedé sentado con la bolsa en la mano durante 1 minuto completo. Después llamé a una persona que no era del hospital. Una mujer que había aparecido 2 veces en casos periciales que yo había procesado, en calidad de perito consultora en prácticas rituales. Una académica de la UNAM, especialista en sincretismo religioso mexicano. La había guardado en mis contactos por si alguna vez necesitaba una consulta de ese tipo. La llamé a las 4 de la mañana. Contestó al segundo timbrazo, lo cual en retrospectiva me pareció significativo. Le describí el objeto con detalle, el tamaño, los materiales visibles, los colores de los cordones, la forma de los nudos, el olor. Hubo un silencio en la línea que duró varios segundos. ¿Dónde lo encontraron exactamente?, preguntó. Le dije, en una morgue, debajo de una mesa de procedimientos. Otro silencio. Un último estotere.
Ese tipo de objeto, dijo con la voz cuidadosa de alguien que quiere ser preciso, dentro de esa tradición específica, en ese tipo de lugar, tiene una función muy concreta. No es para el espacio, es para las personas que trabajan en él, específicamente para abrir en ellas lo que esa tradición llama la grieta, una permeabilidad hacia lo que ese lugar acumula. Le pregunté qué acumulaba una morgue. Presencias que no completaron su tránsito, dijo, y la atención de entidades que se alimentan de esa energía acumulada. Le dije que uno de mis compañeros estaba mostrando un comportamiento que no era el suyo. Me preguntó si había tocado el objeto. Le dije que yo lo había recogido con guante, que no sabía si él lo había tocado, si lo tocó directamente y el objeto estaba activado. Dijo, la exposición puede generar una condición que en términos clínicos parece disociación, pero que dentro de esta tradición se describe como ocupación parcial, no posesión completa. Ocupación, como cuando alguien entra a tu casa y no se anuncia, pero empieza a mover cosas. Le pregunté qué se hacía. Me explicó durante 10 minutos. Lo que me dijo no voy a reproducirlo aquí en detalle porque no es algo que yo pueda verificar científicamente y no quiero que nadie lo use sin el contexto adecuado. Lo que sí puedo decir es que implicaba sacar el objeto del espacio de trabajo esa misma noche de una forma específica, sin contacto directo con piel, y depositarlo en un cruce de 3 calles antes del amanecer. Lo hice. Salí del CEMEFO a las 5:20 con la bolsa sellada dentro de una segunda bolsa. Caminé 4 cuadras hasta el primer cruce de 3 calles que encontré en la colonia Doctores y lo dejé en la esquina sin voltear al alejarse. No volteé. Cuando regresé, Herrera estaba en la cocineta tomando café. Me miró llegar con una expresión normal, completamente normal. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Keresti, ¿A dónde fuiste?, preguntó. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Le dije que había salido un momento a tomar aire. Asintió y siguió con su café. Nunca le conté lo que había visto en el pasillo. Nunca le pregunté si había tocado el objeto. En los días siguientes Herrera volvió a ser Herrera. Meticuloso, técnico, del tipo que documenta todo 2 veces. Pero una semana después, mientras revisábamos un expediente juntos, levantó la vista y me preguntó algo que no venía al caso de ninguna conversación que estuviéramos teniendo. ¿Tú crees que los lugares retienen cosas?, preguntó. Lo miré. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Me hace Robert Yaciesti. Fuga nevatas hace sujenas. Bangstones jubilaciones hace este. Se quedó pensando un momento. Después negó con la cabeza suavemente. No sé por qué pregunté eso, dijo. Y volvió al expediente. Nunca lo volvió a mencionar. Yo no le dije que había encontrado el fetiche en mi cajón con los nudos rehechos. No le dije lo de la llamada de madrugada, ni lo del cruce de calles. No le dije lo que vi en el pasillo aquella noche. Hay información que no le sirve a una persona si no puede hacer nada con ella. Lo que sí hice fue revisar el área de procedimientos con más atención desde entonces. No cada noche, pero sí con regularidad, revisando esquinas, revisando debajo de las mesas, revisando los espacios donde algo pequeño podría quedar invisible si no sabes que debes buscarlo. En 9 meses no he encontrado nada más. Pero sé que quien colocó ese objeto tenía acceso al área, que tenía conocimiento suficiente para saber exactamente dónde colocarlo y cómo, que no fue un acto aleatorio y que hasta hoy nadie sabe quién fue. ¿Tú alguna vez encontraste en tu lugar de trabajo algo que no debería haber estado ahí? ¿Alguna vez notaste que alguien cercano a ti cambió después de estar en contacto con algo que no pudiste explicar? Cuéntamelo en los comentarios, porque hay cosas que entran a los lugares y a las personas de formas que ningún protocolo está diseñado para detectar. Y a veces cuando ya las detectas, lo único que puedes hacer es actuar rápido y no voltear al alejarte. La única vez que sentí que algo me impedía físicamente salir de un cuarto, no había ninguna puerta cerrada. No había nadie bloqueando el paso. Solo estaba yo, la mesa de trabajo
y el cuerpo que 3 minutos antes había dejado acostado y que ahora estaba sentado, mirando hacia la pared del fondo. Me llamo Valentina Escobedo, 36 años, maquilladora forense en una funeraria en la colonia Narvarte, Ciudad de México. Llevo 8 años en este oficio y hasta esa noche nunca había tenido una razón real para dudar de lo que mis ojos me mostraban. No elegí este trabajo de forma directa. Estudié cosmetología, trabajé 5 años en salones y en producción de televisión, y un día una amiga que trabajaba en una funeraria me dijo que necesitaban a alguien con habilidades reales porque lo que hacía el personal que tenían era insuficiente para los casos donde las familias pedían ataúd abierto. Me dijo que pagaba bien, que el ambiente era tranquilo, que no había clientes difíciles en el sentido convencional. Tenía razón en todo eso. La funeraria Orozco está sobre la calle de Insurgentes Sur, en un edificio de 2 plantas que por fuera parece una oficina administrativa. La sala de preparación donde yo trabajo está en el sótano, a la que se accede por una escalera interior estrecha con barandal de madera. Es un cuarto amplio, bien iluminado, con 2 mesas de trabajo, un lavabo profundo, un espejo de cuerpo completo que la administración puso ahí para que el personal pudiera revisar el resultado final antes de que el difunto fuera trasladado a la sala de velación. El olor es el primer obstáculo para quien no está acostumbrado. Una mezcla de formaldehído, productos cosméticos y algo más difícil de nombrar que con el tiempo uno aprende a no identificar conscientemente, porque si te detienes a pensarlo se vuelve un problema. Con los años el olfato se adapta, o más bien aprende a ignorar lo que no puede cambiar. Mi turno habitual es de tarde-noche. Entro a las 6, proceso los casos asignados para el día siguiente. Salgo entre las 11 y la medianoche dependiendo de la carga. La funeraria tiene velaciones nocturnas en el piso de arriba, así que nunca estoy completamente sola en el edificio. Pero en el sótano sí, ahí abajo siempre estoy sola. Nunca me molestó. El silencio de ese cuarto es total. Ningún ruido de la calle llega ahí. El único sonido es el de mi propio trabajo, el agua del lavabo cuando lo necesito, y a veces el crujido del piso de arriba cuando alguien camina por las salas de velación. Esa noche era martes. Tenía 2 casos asignados. El primero lo terminé sin novedad antes de las 8. Era una señora de 72 años, caso de muerte natural, familia que había pedido maquillaje natural y peinado sencillo, trabajo de 1 hora, sin complicaciones. El segundo caso era diferente. Era un hombre de aproximadamente 50 años, sin identificar todavía el momento en que llegó a mis manos, con un expediente provisional que solo indicaba la causa del fallecimiento y las instrucciones básicas de preparación, sin familia presente todavía, sin solicitud específica de la dirección más allá de preparación estándar para conservación. Lo que sí estaba anotado en el expediente, con letra del director de la funeraria, era una indicación que yo no había visto antes en 8 años. Decía, no dejarlo solo durante la preparación. Solo eso, sin explicación adicional. Le mandé un mensaje al director preguntando a qué se refería. Me respondió 20 minutos después. Precaución estándar para ciertos casos. No te preocupes, cualquier duda me llamas. No me llamé. Debí haberlo hecho. Empecé la preparación a las 8:15. El hombre tenía una complexión fuerte, cabello oscuro con algunas canas, manos grandes que yo coloqué en la posición estándar sobre el abdomen. El trabajo técnico avanzó sin problema. Apliqué la base de preparación. Empecé con los productos de cobertura. Fui avanzando con la metodología que uno desarrolla con los años. Fue alrededor de las 9 cuando noté al gato. La funeraria no tiene gatos. No tiene ningún animal. Es un negocio funerario en un edificio urbano. No hay razón para que haya un gato ahí. Pero cuando levanté la vista del trabajo un momento para revisar el resultado parcial en el espejo lateral, vi en el reflejo que detrás de mí, en el rincón derecho del cuarto, había un gato negro sentado. Volteé de inmediato. No había nada en el rincón. Volví al espejo. El reflejo mostraba el rincón vacío.
Lo achaqué al cansancio y a la forma en que la iluminación del cuarto a veces produce sombras con formas reconocibles en los ángulos. Seguí trabajando. 10 minutos después lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como el ronroneo bajo de un gato que no está buscando atención sino simplemente existiendo en el mismo espacio que tú. Venía de debajo de la mesa de trabajo. Me detuve. Escuché con atención. El sonido duró unos 4 o 5 segundos y se apagó. Revisé debajo de la mesa. Nada. Necesitaba ir al baño. Lo había postergado desde antes de empezar con el segundo caso y ya no podía seguir esperando. El baño del personal está en el corredor al pie de la escalera, a unos 12 metros de la sala de preparación. Salir, ir al baño, regresar era cuestión de 4 minutos. Recordé la indicación en el expediente, no dejarlo solo durante la preparación. Estuve parada en el vano de la puerta unos segundos. Miré al hombre en la mesa completamente inmóvil, con los brazos en posición exactamente como lo había dejado. Miré el corredor hacia el baño. 4 minutos. Salí. No voy a exagerar lo que pasó en esos 4 minutos porque no pasó nada en esos 4 minutos. Fui al baño. Regresé. El corredor estaba igual que siempre. La puerta de la sala de preparación estaba entreabierta como la había dejado. Lo que pasó fue cuando empujé la puerta y entré. El hombre estaba sentado, no doblado hacia adelante, no en una posición que pudiera atribuirse a un desplazamiento involuntario del cuerpo por gravedad o por la inclinación de la superficie. Sentado, con la espalda recta, las manos que yo había colocado sobre el abdomen estaban ahora apoyadas en los bordes laterales de la mesa, como quien se sienta al borde de la cama al levantarse por la mañana, y la cabeza estaba girada hacia la pared del fondo. Me quedé paralizada en la entrada. El tiempo que estuve ahí quieta no sé medirlo. Podían ser 10 segundos o podían ser 2 minutos. Lo que recuerdo es que en algún punto dejé de poder determinar si estaba respirando o no, y esa incertidumbre sobre mi propio cuerpo fue lo que me hizo reaccionar. Di un paso hacia atrás para salir. No pude. No había nada físico bloqueándome. La puerta estaba abierta, el corredor estaba libre, pero mis pies no respondieron. Era como intentar no ver algo que de repente no te pertenece del todo. Una desconexión entre la intención y la acción que duró apenas unos segundos, pero que en ese momento se sintió absoluta. Entonces escuché el ronroneo de nuevo. Esta vez no venía de debajo de la mesa. Venía del rincón detrás del hombre sentado. Y esta vez sí vi al gato. Negro, mediano, sentado en el rincón con la cola envuelta alrededor de las patas delanteras, mirándome con una fijeza que no era la de un animal doméstico. Era una atención demasiado deliberada, demasiado informada. El gato parpadeó una vez, y el hombre en la mesa volvió a su posición original. No de golpe, no con un movimiento dramático, con la lentitud de alguien que se acuesta despacio, vértebra por vértebra, hasta quedar horizontal. Las manos regresaron al abdomen, la cabeza se orientó de nuevo hacia el techo, y mis pies respondieron. La señora Scorsese. Salí al corredor y subí las escaleras sin correr, con la concentración de quien sabe que si corre algo cambia. Algo se rompe, algo que todavía está contenido puede dejar de estarlo. Llegué a la sala de administración del primer piso y me senté en la primera silla que encontré. Estaba sola. El personal de velación estaba en el ala opuesta del edificio. Llamé al director, me contestó al cuarto timbrazo, con voz de quien acababa de despertar. Le conté lo que había visto. Todo. El gato. La posición del cuerpo, la parálisis de unos segundos, el regreso a la posición original. Hubo un silencio largo. ¿Dónde estás ahorita?, preguntó. Miolve se... Andores. Le dije que en administración, primer piso. No bajes, dijo. Fijo. Menatana me decía.
Nenatenamenesandu tendenda. Fulmenans. Le pregunté por qué. Otro silencio. Ese caso llegó con una nota del CEMEFO que yo no te pasé completa. El hombre fue encontrado en una vecindad en Tepito. En su cuarto había materiales de trabajo ritual. La persona que lo encontró, una vecina, dijo que llevaba años siendo consultado por gente del barrio. Hizo una pausa. Era un chamán, Valentina, o lo que en esa tradición se llama así. Le pregunté qué significaba eso para el trabajo de preparación, que hay personas así que en su tradición no consideran que el tránsito ocurre en el momento del fallecimiento físico, que hay un periodo donde la presencia todavía está vinculada al cuerpo y puede manifestarse. Otra pausa. La indicación de no dejarlo solo era para que si algo pasaba hubiera un testigo, no para que lo previnieras. Le pregunté qué hacía con el gato. Silencio más largo esta vez. ¿Qué gato? Sí, ¿qué gato? Le dije que había un gato negro en el cuarto, que lo había visto 2 veces. Valentina dijo con una voz que ya no sonaba como la de alguien que acaba de despertar, sino como la de alguien que está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. En la funeraria no hay ningún gato. Nunca ha habido ningún gato. No respondí. Hostendi. Voy para allá, dijo. No bajes. No bajes. El director llegó 40 minutos después con una persona que no me presentó formalmente. Un hombre de unos 70 años, con ropa sencilla, que bajó al sótano solo. Estuvo ahí adentro durante 20 minutos y subió sin decir nada de lo que había encontrado o hecho. Le dije al director que necesitaba saber qué había pasado. Me miró con la expresión de alguien que conoce la respuesta pero no está seguro de que dártela te ayude. El señor dice que el cuerpo ya está en paz. Me dijo que lo que todavía estaba presente ya completó su tránsito. ¿Fuerzas y tránsito que? Le pregunté qué era lo que había estado presente. No me lo explicó en términos que yo pueda repetirte con precisión. Una pausa. Me dijo que en ciertas tradiciones, cuando alguien que trabajó toda su vida con lo que está del otro lado del umbral llega al final de su propio camino, no siempre llega solo. Que hay presencias que lo acompañan hasta que están seguras de que el tránsito se completó bien. Le pregunté si el gato era una de esas presencias. No respondió de inmediato. O era eso, dijo finalmente, o era el propio chamán revisando que su cuerpo estuviera en buenas manos antes de irse del todo. Terminé el trabajo esa noche. No sé cómo, pero lo terminé. El hombre quedó preparado con dignidad, sin incidentes adicionales, y fue trasladado a la sala de velación a la mañana siguiente cuando llegó una mujer que dijo ser su hermana y que al verlo simplemente dijo: «Se ve tranquilo, gracias». Han pasado 5 meses. Sigo trabajando en la funeraria Orozco. El sótano sigue siendo el mismo cuarto silencioso con olor a formaldehído y luz blanca, y el espejo donde a veces reviso el trabajo terminado. Pero desde esa noche tengo una costumbre nueva. Antes de empezar con cada caso reviso los rincones, los 4, con calma, sin dramatismo, solo para saber qué hay en ellos. La mayoría de las noches no hay nada, pero algunas noches, en el reflejo del espejo, durante apenas un instante, veo algo en el rincón derecho que no está ahí cuando volteo directamente. Y en esas noches trabajo más rápido, y no voy al baño hasta que termino. Mío. Y nunca, desde aquella noche, he vuelto a dejar a nadie solo en esa mesa. ¿Tú alguna vez estuviste en un lugar y sentiste que no estabas completamente solo aunque no hubiera nadie visible? ¿Alguna vez viste algo en un reflejo que no estaba ahí cuando volteas? Cuéntamelo en los comentarios, porque hay presencias que no buscan hacerte daño. Solo quieren asegurarse de que alguien los vea antes de irse. Y a veces eso es suficiente para que todo cambie.